Hola a todas y a todos, soy Rada del Círculo de Estudios Antiespecistas y el podcast de hoy es sobre el ecofeminismo antiespecista. Entonces, para empezar, les voy a comentar que para este episodio no solo tomé referencias de textos que hemos trabajado en las sesiones de estudio del Círculo de Estudios, sino también material de otras y otros autores. Yo sé que para muchas puede sonar un poco contradictorio hablar de ecofeminismo y antiespecismo, pero una de las primeras preguntas es por qué parecen entrar en contradicción. Y siento que más allá de los argumentos que presentan ambas partes, que revisaremos quizá un poco, eh, la tesis mía es que no hay una contradicción real, sino hay un problema basado en el pensamiento hegemónico y en lo que el pensamiento hegemónico nos ha enseñado. Entonces, el núcleo del problema, siendo el pensamiento hegemónico, ya que lo señala así, es importante delimitarlo un poco. El pensamiento hegemónico es un pensamiento que ha sido dominante. Ese pensamiento dominante nos ha mostrado lo siguiente y es la división de Oriente-Occidente, hombres y mujeres, existe alguien superior y alguien inferior, hay una civilización y gente salvaje, está el humano y está el animal, está el humano y está pues la tierra, etc. Toda esta dinámica del pensamiento hegemónico se basa en una ontología binaria y dualista, como les acabo de nombrar varios ejemplos, y se mantiene mediante una lógica de dominación. Esa lógica de dominación se presenta de diferentes formas y por medio de diferentes violencias que vamos a revisar más adelante, pero para iniciar vamos a mirar un poco también cómo está operando. René Descartes, en su, en su fenomenología del espíritu, tiene un capítulo que se llama El amo y el esclavo. Y un poco el análisis que hace Plumwood sobre las dinámicas de opresión de la ontología binaria es que hay alguien que se asume como amo, por tanto alguien que debe ser explotado. Pero justamente esto es parte de la idea de la razón masculina como estructura dominante. Y esto todo se constituye como parte de la razón masculina como estructura dominante. Y este momento me recuerda a un mito griego que es sobre Gea y Urano, y es que Gea, siendo la madre tierra, es constantemente violada por Urano. Ella cansada de pedirle que por favor se detenga y él insistiendo en no detenerse, uno de sus hijos, Cronos, decide matar a Uranus. Bueno, más que matarlo, termina cortándole su miembro y lanzándolo al océano. Esto me parece interesante porque a través de los mitos y de las diferentes formas de pensamiento podemos ir develando cuáles son las diferentes estructuras dominantes en el tiempo, ¿no? Como la de que lo masculino domina lo femenino, lo masculino domina lo animal, lo masculino domina a la tierra. Esta imagen simbólica de dominación y de separación me parece muy potente, ya que nos permite ir entendiendo cómo va operando toda esta ontología binaria o dualista. Es importante acá, voy a nombrar algunas dinámicas dentro de la lógica de dominación. Dinámicas que se pueden encontrar en diferentes autores y autoras, pero que voy a nombrar de esta forma como una conexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la lógica de dominación está la violencia física y directa, está la estructural y económica, la ideológica y simbólica y la estética. Por ejemplo, en términos de la parte eco, de lo que trata este podcast, nosotros podemos mirar la dominación de la naturaleza en violencia física cuando se destruyen ecosistemas o entidades no humanas, partes de la tierra como ríos, bosques, etcétera. Esta misma violencia directa la vemos, por ejemplo, en términos del especismo, eh, cuando viviseccionan a otros animales para probar cosas o cuando sencillamente se vuelven comida. Y por ejemplo también en términos del control de las cuerpos femeninas con la violencia patriarcal. La estructural y económica tiene que ver mucho con la cosificación. Por ejemplo, Angélica Velasco dice que no hay gran diferencia entre la prostitución y el consumo de cuerpos animales no humanos porque
Sencillamente el cuerpo de la mujer se reduce a ser un objeto para satisfacción del hombre y se intercambia por dinero. Que ocurre lo mismo dentro del especismo cuando se asesinan a otros seres para satisfacer un deseo, porque no es una necesidad eh, de ciertos grupos humanos que se consideran eh, por encima de otros animales y los asesinan y se los comen. También está la ideológica y la simbólica, por ejemplo, cuando nos enseñan que la razón está por encima de la naturaleza, que el hombre está por encima, debe dominar a la bestia, que es algo muy común, y de la misma forma, pues, con nosotras, ¿no? La mujer es inferior. Y pues la violencia estética que tiene que ver mucho con las cuerpas y en cómo justamente nos dividen a las cuerpas de diferente forma para ser más o menos menospreciadas y, y usadas y cosificadas. Acá viene algo muy importante y es la interseccionalidad y la resistencia colonial. Bueno, pero para llegar a este punto voy a terminar de esbozar el significado de... entonces tenemos un poco el ecologismo, que tiene diferentes formas de ser visto, desde incluso desde el conservadurismo hegemónico hasta propuestas ecológicas profundas o más horizontales. Está el feminismo, que es la respuesta de las mujeres frente al sexismo, que nos han condenado sencillamente por tener una cuerpa otra, una cuerpa distinta al cuerpo hombre, y el antiespecismo, que es justamente esa diferencia de especie y cómo no, se puede someter a otros animales no humanos sencillamente porque sus cuerpos, es decir, su especie, es distinta a la nuestra, lo cual pues es parte de la dinámica de violencia. Antes de continuar con esto, es importante saber que justamente todo esto surge y parte de justamente el pensamiento hegemónico es el antropocentrismo y el androcentrismo, que básicamente lo que dicen es que el ser humano es el centro de todo, el que domina, etcétera, y pues al interior del ser humano existen también como otras formas de dominación, como las que vamos a ver en un momento, y es dentro de lo hegemónico está que el hombre es superior a la mujer, que la clase alta es superior a la clase baja, que las personas blancas son superiores a las personas no blancas, que el heterosexual está por encima de las divergencias sexuales, que lo cisgénero está por encima de lo transgénero, lo neurotípico está por encima de lo neurodivergente, el capacitismo está por encima de las personas discapacitadas, los cuerpos delgados están por encima de los cuerpos gordes, eh, etc. Y entonces, con base en esto, una compañera llamada Kimberly Crenshaw creó un concepto, una categoría que nos permite entender algo y es que es la interseccionalidad, que es una herramienta teórico-política que nos permite entender que hay intersección entre distintas opresiones. Entonces, que yo puedo ser indígena, de clase blanca, homosexual, transgénero, um, y me atraviesan distintos tipos de violencias, pero están de alguna forma conectadas, es decir, me atraviesan. Y cuando hablamos de interseccionalidad y cuando hablamos de ecofeminismo antiespecista, estamos hablando de una interseccionalidad. Uno, una defensa al ecologismo y más que eso a la idea de la madre tierra. Por eso empezamos como hablando sobre el pensamiento hegemónico, porque para comprender esta parte desde un lugar distinto, como haciendo un poco de eco de Kusikanki, hay que, uno, no solo evitar la contradicción de em, de las distintas tipos de violencia, sino también quitar el pensamiento colonial que nos hace pensar que la tierra es un objeto al servicio nuestro. Y yo me baso más en una ética relacional radical donde concibo que absolutamente todas las entidades son sujetos, son personas y independientemente de que respondan o actúen como se supone que una persona lo haría, con la mirada o con ciertos gestos, igual todos son entidades vivientes y entidades personas. Y en cuanto a eso, se reconoce un pensamiento no hegemónico que mira a toda la comunión de la biosfera desde otro lugar, ¿no? Como les decía hace un rato, hay que interrogar como el antropocentrismo, que es el ser humano está en el centro y superior de todo, el androcentrismo, que es el hombre
está por encima de todo, para poder entender también cómo opera esta dinámica. Entonces, como veíamos antes, con base en este concepto de interseccionalidad y cuando se hizo el desglose sobre los diferentes tipos de violencia, en cada uno de estos tres ejes nos damos cuenta que hay una misma matriz de dominación, y es la diferencia, el pensamiento hegemónico, la razón masculina, la razón blanca, la razón especista, etc. Para entender esta parte, siento que es importante retomar un poco la teoría de Lucy Irigaray, que como les comenté un poquito, ella plantea que el patriarcado, para que opere, nos ha hecho olvidar la genealogía femenina, no tanto o no solamente en lo físico, sino también en lo ontológico y en lo cósmico. Entonces, también nos ha hecho creer, por ejemplo, en la antigüedad habían, sin querer decir que la antigüedad per se era mejor, había muchas diosas mujeres vinculadas a lo terrestre, pero con el tiempo pasaron a ser sencillamente dioses hombres celestiales, ¿no? Mucho más abstracto, y eso es también parte de cómo la dinámica de dominación patriarcal ha venido pues participando. Por ejemplo, si nosotras revisamos para mirar un poco la interseccionalidad y la genealogía y la lógica de intercambio, cómo opera estas distintas lógicas de dominación, Lucy Irigaray dice que sobre la Tierra se cometen pues similares violencias que sobre las cuerpas femeninas. Entonces yo voy a decir lo siguiente, por ejemplo, a las vacas son constantemente abusadas para inseminarlas artificialmente, para que tengan terneros, para que den leche, porque ellas no dan leche permanentemente, al igual que una hembra humana no da leche permanentemente. De la misma forma, uno puede mirar cómo los monocultivos también de alguna forma violan todas las dinámicas de los ecosistemas sencillamente para extraer algo. La extracción y la cosificación es algo que se ve en estas tres colectivos oprimidos, ¿no? La tierra, las mujeres y los animales no humanos. Otra de las formas de violencia son las violencias de control y las violencias sexuales. Por ejemplo, a las mujeres se nos ha controlado por mucho tiempo. Una razón porque somos progenitoras, otra en otro momento porque somos cosificadas sexualmente para la satisfacción masculina, y ahora también se nos recarga la responsabilidad de educadoras de hombres que no quieren entender por qué las mujeres luchamos. De la misma forma, sobre la tierra ha acontecido un control cuando nosotros hablamos de la propiedad privada, cuando se cambian ciertos ecosistemas por antojo, ¿sí? Que es una habilidad humana, ¿no? Crear problemas para legitimarnos luego también como gestores y seguir controlando. Y están también sobre los animales no humanos, por ejemplo, lo que les contaba, que son constantemente abusados para manipular la capacidad de reproducción en función del mercado de consumo de sus cuerpos. Entonces, bueno, ahí se ve cómo estas tres colectividades oprimidas se cruzan, y la importancia de cómo la interseccionalidad nos permite ver que no son luchas divididas, sino que todas tienen una misma base, y es el dominio de unos sobre otros, que es el pensamiento hegemónico y su ontología binaria. Todo esto también, en esta matriz, como les leí hace un rato, aparecen las personas no blanques, homosexuales, de clase, y todos nos cruzamos por algo, y es que somos sometidos sencillamente porque somos distintos a lo que el pensamiento hegemónico ha considerado superior o no. Entonces, siguiendo con esta parte y retomando un poco cómo esta violencia también opera como economía política y control de las cuerpas, quiero retomar un par de cosas que nombré en el punto anterior que me parecen muy importantes, y es cómo se nos tratan a las cuerpas diferentes, a las cuerpas discas, a las cuerpas mujeres, a las cuerpas animales no humanos. Una de las cosas que me parece más violenta es cómo la reproducción se ha convertido en un instrumento de control y sometimiento. Digamos que es importante ver cómo esto no solo ocurre con nosotras las mujeres hembras humanas, sino también con las hembras de otras especies. Todo el tiempo en control
de nuestra procreación para mantener una especie, dicen los que hacen conservación, para tener más carne, aquellos que comercian con las cuerpas de las vacas, gallinas, cerdas, etcétera, de los peces también, que son seres muy explotados. Em, Además, como también toda la idea de lo estético, se percibe y se valora el cuerpo a través de esto. En uno de los libros, que me pareció muy lindo, que se llama Hacia Mundos Más Animales, justamente la autora muestra un banner de PETA donde dice salven a las ballenas, como vuélvete vegetariana, y equipara el cuerpo de una ballena con el de una mujer gorda, ¿no? Entonces, justamente también incluso en discursos aparentemente en favor de los colectivos oprimidos, se pueden encontrar estas lógicas de dominación. No existe como un purismo donde se diga todos los hombres per se son de esta forma y todas las mujeres son igualmente explotadas, porque está la clase, porque está la estética, porque está un montón de cosas que atraviesan. Esto siento que es algo muy importante porque uno de los textos y una de las frases como más emblemáticas del feminismo es lo personal es político. Y es que justamente es eso. No existe una intimidad que no participe en lo político y viceversa. No existen purismos en ningún lado. Afortunado o desafortunadamente, no lo sé. Entonces podemos encontrar mujeres blancas que son maltratadoras de mujeres indígenas homosexuales, que son comedoras de cuerpos de otros animales, etcétera. Entonces eso siento que es algo muy importante porque justamente todo esto nos permite ver el trasegar político que tenemos que recorrer para lograr entender que no cualquier veganismo, aunque obviamente es un poco más favorable para la vida de los demás animales, no todo veganismo es igual. Porque cuando no hay una ética, sino por ejemplo una razón estética, de ser delgada, de ser New Age, etcétera, digamos que todo esto político que se está atravesando se atraviesa también por otro lado y discursos hegemónicos entran a formar parte de esto. Y dentro de todo esto, uno de los debates que hay más fuertes entre el antiespecismo y el ecofeminismo, o las ecologías profundas también, es lo siguiente, y es que las ecologías asumen que existen plagas, seres invasores, alteración de los ecosistemas y una benevolencia de la tierra per se o de la naturaleza, mientras que en el antiespecismo nosotros consideramos que cada ser, que eso se le llama como atomismo, si no recuerdo mal lo dice Velázquez, requiere ser mirado como un individuo. Sin embargo, yo siento que justamente esto a veces también se basa un poco, o el debate se basa un poco justamente en ese binarismo ontológico del que ya hemos hablado, porque a la larga, si nosotros desmontamos este pensamiento hegemónico y miramos un poco los pensamientos indígenas, a las ontologías relacionales, etcétera, nosotros podemos ver que en realidad los, eh, todas las entidades de la biosfera que convivimos acá somos individuos, ¿no? Nos ayuda a cuestionar el antropocentrismo y nos vamos hacia un lugar donde el ser humano no es la medida de todas las cosas, lo cual me parece muy importante y es como también una de mis diferencias con Marta Tafalla, que ella trabaja la ecología antiespecista. Entonces, cuando vemos desde esa perspectiva, entendemos que no hay unos seres individuales aparte y entendemos que el ser humano ha creado una serie de problemas y se quiere legitimar también como gestores. Y es importante que entendamos que somos una red, ¿m? Que no, yo considero que no se puede hacer o hablar de intervención, sino de servicio de la humanidad frente a otros seres, como por ejemplo ayudar a otros animales no humanos que no tienen un desarrollo científico para control de enfermedades, por ejemplo, sin que eso implique una dinámica de dominación, sin que empecemos a llamar a unos animales no humanos plaga y a otros no, cuando el desequilibrio ecológico, pues gran parte lo hemos causado nosotros y la naturaleza no está rodeada de moralidad, ¿no? La moralidad nuestra y como tal está bien que actuemos con base en ella. Entonces ese habitar en red eh, nos permite entender cómo las capacidades dadas a todos y nos hace entender que el humano no es centro, sino que es nodo. Cuando uno es un nodo, es solo una parte más. Entonces, no hay intervención, sino servicio o relación entre seres.
Y de nuevo, retomando lo de la ética relacional radical para ir como dándole un poco de cierre a este episodio del podcast, entendemos que esta ética es no hegemónica, no jerárquica, no antropocéntrica, ¿m? Y que se basa en la interseccionalidad de distintas luchas de colectivos oprimidos, como por ejemplo las mujeres, las entidades de la naturaleza y los demás animales. Y para ir finalizando y rompiendo con todo este sesgo androcéntrico, antropocéntrico, de dominación, es importante que empecemos a entender que nadie puede acceder sobre las cuerpas de otra, no importa que sean mujeres, no importa que sean animales no humanos o cuerpas de ríos, eh, no podemos acceder por gusto porque son sujetos que merecen respeto. Ningún otro cuerpo, ninguna otra entidad es mercancía. Y evidenciar todas las raíces que se comparten dentro de el feminismo, el antiespecismo y la lucha ecológica, de la discriminación, la desigualdad y la opresión, nos permiten caminar y entender que todas estas prácticas no solo son individuales o individuales estas luchas, sino que requieren ser éticas y políticas, que es menester que el antiespecismo también sea decolonial, porque como les decía, por ejemplo, con ese ejemplo de, pues, del banner de PETA, eh, no todo el veganismo tiene que ser blanco, que haga yoga con colores desaturados a la moda, etcétera, sino que hay veganismos indígenas, hay unos veganismos feministas que también decimos las cuerpas de las hembras no humanas están siendo violentamente explotados, toda la masculinidad blanca y el consumo de carne tienen una relación y es necesario interrogar y cuestionar estas dinámicas. Espero que este episodio no pues haya sido bueno y les deje como algún tipo de reflexión. Gracias por escuchar. Chao.